Nosotros hoy hemos aprobado el presupuesto de la Corporación Insular para el próximo año 2025 con una cantidad de 78,6 millones de euros. 78,6 millones de euros que tienen un incremento de 10,5 millones y el consolidado del presupuesto lo conforman las dos empresas públicas. De una parte, el Consejo Insular de Aguas, que tiene un presupuesto ya también aprobado en sus órganos correspondientes de 2,5 millones de euros, y el de Guaguas Gomera SAU, con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Este incrementa de una forma considerable porque se refleja ya la parte correspondiente para la adquisición de 12 vehículos nuevos, 12 guaguas que están ya en un proceso de encargo y que se traerán próximamente a la isla de La Gomera. Estos presupuestos, como siempre, nosotros planteamos los presupuestos pensando en las personas. Pensando en las personas y, de hecho, de cada 10 euros de los que figuran en el presupuesto, 7,5 euros van destinados a las personas. Tiene una dimensión importantísima. Ayer, escuchando la tramitación parlamentaria de los presupuestos autonómicos, decía la consejera de Hacienda que ocurre lo propio: de cada 10, da la casualidad, 7,5 van destinados a las personas. Pero fíjense que aquel presupuesto está destinado fundamentalmente a la sanidad, a la educación y las políticas de bienestar. Y nosotros no tenemos sino la casuística de los centros, de centros de dependencia y menores y discapacidad. Son unos presupuestos que ejercen y desarrollan una política redistributiva. Es muy difícil que haya un sector económico o colectivo social que no tenga un amparo en el ámbito presupuestario. De hecho, más de 10 millones de euros van a ir destinados a colectivos sociales. Por tanto, vertebran el escudo social que nosotros hemos planteado en estos presupuestos y que siempre hemos planteado con menor dimensión, indudablemente, en presupuestos anteriores. Tal es así que dedicamos el 21% del presupuesto a las políticas de bienestar. Las políticas de bienestar con un total de algo más de 16,6 millones de euros. Y, lógicamente, también trabajamos para dinamizar los distintos sectores económicos en la medida que podemos. De hecho, de los recursos destinados a la inversión, el 60% de los mismos va destinados al sector primario, al turismo, a la industria, al comercio. Por tanto, yo creo que son unos presupuestos buenos, los mejores. Hasta la oposición va a tener algún inconveniente para votar en contra. Yo creo que son unos presupuestos para que todos los grupos del Cabildo puedan hacerlo, inclusive a sabiendas de que hay un dictamen de comisión donde hemos aceptado una parte importante de las enmiendas. Hemos aceptado varias en ese dictamen. Por tanto, son unos presupuestos equilibrados en ingresos y gastos y son los mejores para un año que empieza a vislumbrarse en el horizonte. No lo digo porque haya ganado Trump, lo digo porque en el horizonte hay ya problemas como consecuencia de los conflictos bélicos, como consecuencia de la Dana en Valencia y también como consecuencia del problema migratorio y la demanda social que cada día es mayor. ¿Cuáles son las partidas estratégicas que se plantean en los presupuestos? Las partidas estratégicas, por tanto, son aquellas que están vinculadas a la política social y al funcionamiento de los centros sociosanitarios, que, por cierto, le pido a la oposición que pida disculpas. Lleva hace algún tiempo diciendo que nosotros habíamos privatizado la gestión de los centros sociosanitarios. Y como quiera que ya
el último centro sociosanitario que entró en operatividad, que es el de San Sebastián, y no se ha privatizado. Lo que hay es un concierto que ha permitido iniciar la gestión, un concierto con una fundación. La fundación gestiona, el Cabildo supervisa, paga gastos, paga honorarios de profesionales y determina quién, cómo y cuándo debe ingresar en el centro sociosanitario. De hecho, el primer decreto que firmamos fue la incorporación de los usuarios que estaban ocupando plazas en el hospital, ocupando plazas hospitalarias. Eran 4, 3 directamente más una que se iba a incorporar, y decretamos la incorporación. De hecho, ya ellos están incorporados en el nuevo centro sociosanitario de La Gomera. Por tanto, es una gestión muy transparente, de interés público, y es una gestión que es la vía del concierto, que es lo que se estila últimamente en los centros de ámbito público que se están gestionando en Canarias y en el ámbito nacional. Nosotros tenemos esa suerte, pero hay islas que todavía ni siquiera tienen la suerte, no solo ya de no disponer de plazas públicas, sino ni siquiera de plazas de centros privados. Eso todavía es mucho más complicado. Por tanto, la acción social y el funcionamiento de los centros sociosanitarios es una tarea muy importante y está dirigida a las personas. Aquel centro tiene un coste de inversión y, por tanto, de gestión del orden de entre 6 y 7 millones de euros, 6,2 millones de euros, y el conjunto de centros dependientes del Cabildo Insular de La Gomera hoy, que son centros sociosanitarios 3, el de Hermigua, el de Alajeró y el de San Sebastián, más el Centro de Diversidad Funcional o Discapacidad y el Centro de Menores, el total de gastos es en torno a 10 millones de euros que el Cabildo trabaja coordinadamente con los conciertos de la comunidad autónoma y con la aportación de recursos de cada uno de los usuarios que ingresan al centro. La segunda acción importante son los incentivos a los emprendedores, a las pymes y a los autónomos. Es muy difícil que una isla como La Gomera, con 22.000 habitantes de población de derecho, con los sobrecostes de la doble insularidad, esto no ocurre en una isla como Gran Canaria o Tenerife, donde la dimensión económica es mayor. El presupuesto de Tenerife es en torno a 1.200 millones, nada tiene que ver con 78,6, pero la dinamización de la economía en esas islas es una realidad que la permite la propia dinámica empresarial. Aquí es muy difícil, por eso nosotros tenemos y sacamos todos los años ayudas a autónomos, a pymes y a los emprendedores. Es muy importante también la implantación de los sistemas de autoconsumo y adquisición de vehículos eléctricos. Ya lo hemos iniciado hace algún tiempo, lo presentamos hace 2 días, en lo relativo a la energía, la apuesta por la energía renovable y la lucha contra el cambio climático con las placas solares, la energía limpia, sacando convocatorias que en este caso ya estamos en la tramitación, saldrá antes de final de mes, probablemente con una inversión de medio millón de euros para atender solicitudes vinculadas a necesidades en edificios particulares, en viviendas y en comunidades de propietarios de energía solar fotovoltaica. Y este es el camino que tenemos que seguir junto al vehículo eléctrico para seguir apostando, los puntos de recarga que ya están funcionando, seguir apostando por la transición energética y por la descarbonización. Es muy importante el impulso de medidas a la sostenibilidad energética y medioambiental, por tanto, en el sentido que estaba comentando. Apoyamos a todos los colectivos vinculados a agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores y viticultores y guaraperos. A todos los colectivos del sector primario. Hemos incrementado inclusive la ayuda para ellos, que la hemos pasado de 500.000 a 700.000 euros en el marco del presupuesto que estamos aprobando o que hemos aprobado. La cobertura a todos los colectivos culturales y musicales. No hay ninguna isla en Canarias que atienda de una forma integral a todos los colectivos como lo hace el Cabildo de La Gomera. Y además lo hacemos de una forma
que intenta ser sostenible. Es decir, queremos que los colectivos vayan recibiendo los recursos. Por poner un ejemplo, las asociaciones musicales, todas ellas comenzaron, si no recuerdo mal, aportando una ayuda de 15.000 euros y ya vamos, este año fue de 40.000 y el año que viene va a ser de 45.000 a todos los colectivos musicales de todos los municipios, a excepción de San Sebastián, que era el único colectivo musical que existía en La Gomera que partió de aquella época con algo más de 100.000 euros. Pero dedicamos unas cantidades razonables a todos ellos. A la cooperación con las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas con la seguridad y la protección civil. AEA, Protección Civil y los bomberos voluntarios, tanto de Valle Gran Rey como de Alagero. A las ayudas al sector artesanal, que iremos incrementando paulatinamente en función de sus necesidades. Por tanto, lo que pretendemos en definitiva es reforzar el escudo social desde el ámbito de lo público, hacer un fuerte carácter redistributivo de los recursos, como he señalado antes, fortalecer el tejido productivo con incentivos desde el ámbito público e impulsar la sostenibilidad tan necesaria en islas como La Gomera y en todos los lugares, por supuesto. Y están presentes, como decía antes, en el día a día de la actividad de los ciudadanos. Cabría preguntarse, ¿cómo se refleja eso en el conjunto de la ciudadanía? Ya he dicho en algunos casos cómo, pero mencionaré algunos más. A través de la educación. Piensen que, por ejemplo, para los estudiantes habíamos destinado hasta hoy 1 millón de euros. Hemos incrementado en el 50% más, solo para estudiantes. Hemos pasado de 1 millón a 1,5 millones de euros para incrementar las cuantías que le permitan a los estudiantes gomeros estudiar en las universidades. Tal es así que esos recursos los destinamos a becas que tendremos que modificar las bases para otorgar el incremento de las nuevas ayudas, pero también van destinados al transporte de los alumnos que estudian en la capital de la isla y que se trasladan de otros lugares de los distintos municipios de La Gomera. Aquí para ese fin destinamos 252.000 euros. Son alumnos que se trasladan para ir y venir todos los días, y lo que hace el Cabildo es cubrir el transporte, o para ir y venir los fines de semana, que entonces se hospedan en la residencia escolar y el Cabildo paga el transporte. Los libros de texto, ya hemos perdido la cuenta desde cuando el Cabildo de La Gomera lleva cooperando con las familias en el pago de los libros de texto para los alumnos que estudian la enseñanza obligatoria en La Gomera. Destinamos del orden de 200 y pico mil euros. Y también hemos hecho por primera vez este año un programa de inserción laboral para jóvenes con un destino de 1,5 millones de euros para 25 jóvenes estudiantes. Hemos hecho también en años anteriores, y tendremos que seguirlo haciendo, programas importantes como los NOE, son las nuevas oportunidades de empleo, que además nos han ayudado mucho en el momento en que habían dificultades, ahora no tantas porque hemos incrementado en 6 o 7 grados los distintos departamentos, pero nos ayudaban mucho en esas tareas. Por tanto, se ven en la educación. Esto no son teorías, son hechos prácticos que lo viven a diario las familias, los alumnos, los estudiantes, como tiene que ser. Y además cooperamos con el servicio discrecional de transportes de la isla de La Gomera. Se nota también a través de las ayudas a las familias que pasan de 7,4 millones de euros a 8,6 millones de euros. Ayudas sanitarias y extraordinarias. Es verdad que vamos a modificar las bases porque son muy restrictivas en el IPREM. Hemos otorgado este año 800 ayudas, pero hay gente que se ha quedado fuera y vamos a intentar que sea la menos posible que quede fuera. Pero lo cierto es que para ese fin, ayudas sanitarias y extraordinarias para atender a necesidades sociales, destinamos en este presupuesto 1,2 millones de euros. La atención a los dependientes, que ya lo señalé antes, que es muy importante porque destinamos casi 10 millones de euros, como he dicho, del orden entre 6 y 7
para el nuevo centro sociosanitario y más de 3 millones de euros para el resto. Centros sociosanitarios que acogen, como en el caso de Hermigua, para 18 usuarios, 18 usuarios residenciales y 6 de estancia diurna. Hay más trabajadores en el centro que usuarios tanto de residenciales como de estancia diurna. Y esto, desde el punto de vista de la lógica, es insostenible. Por eso vamos a llevar a cabo de forma inmediata, lo hablaba ayer con el presidente del Gobierno de Canarias, el nuevo centro sociosanitario del norte de La Gomera, que tiene todos los requisitos para que cuando el Gobierno desee licitarlo, lo licite. Tiene una previsión de inversión de 32 millones y pico y una capacidad de 105 plazas de estancia de usuarios residenciales y 50 de estancia diurna. Y acto seguido, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vamos a llevar a cabo también, estamos en la redacción del proyecto ya, previa cesión de suelo por parte del Ayuntamiento para la construcción del centro sociosanitario de Valle Gran Rey con una capacidad de 60 plazas, 30 de usuarios residenciales y 30 de estancia de día. Por tanto, el fomento del autoconsumo, como os decía antes, de autoconsumo para vehículos eléctricos, se va a hacer una nueva convocatoria donde vamos a destinar 500.000 euros. Nunca hemos cubierto la convocatoria al 100% de los recursos disponibles. Le pedimos a los ciudadanos que se acojan, porque se pueden comprar vehículos híbridos, vehículos eléctricos, desde motos, bicicletas, en fin. Creo que vale la pena seguir apostando como lo hacemos en este presupuesto. Y hay algo que es muy importante que ya la gente da por hecho, que tiene su coste en cada una de los presupuestos del Cabildo de La Gomera, que es la póliza de decesos que hemos prorrogado en este momento y que supone más de 2 millones de euros con una inversión para 3 años, con una inversión en torno a 440.000 euros cada anualidad. Se percibe también en los colectivos. Antes le puse el ejemplo de los colectivos musicales, que incrementamos los recursos, las asociaciones de mayores, las asociaciones deportivas, y también atendemos al tejido productivo. No podemos olvidar que una isla pequeña que tiene su capacidad centrada fundamentalmente en el turismo, pero tenemos que recuperar nuestro medio rural. Queremos diversificar la economía, tenemos que hacer una apuesta por el turismo de calidad, pero para ello tenemos que acordarnos del medio rural que se ha despoblado para dedicar recursos en ese ámbito. Y creo que aquí vale la pena que nosotros dediquemos al sector primario también recursos. Lo estamos haciendo para otros colectivos en momentos de dificultad, como el bono comercio en las distintas campañas, al sector del taxi, que los hemos mimado mucho y los seguimos mimando porque tienen la misma asignación de recursos para el año que viene. En la política del bienestar, creo que destinamos recursos que son importantísimos a la cultura, al patrimonio y al deporte, también a los estudiantes, como ya he señalado, a la sostenibilidad, al turismo, a la industria y el comercio, al sector primario, en definitiva a todos. Y no nos olvidamos de los colectivos, ninguno. Inclusive algunos son nominados en el presupuesto y otros van a concurrencia competitiva. Incrementaremos estos recursos para que todos tengan la oportunidad de disponer de medios económicos suficientes para hacer actividades y dinamizar, en definitiva, la cultura, el deporte, que es la economía. Es importante señalar que por primera vez en el marco de las bases de ejecución del presupuesto para el año que viene, los distintos colectivos se van a someter a la firma de un convenio en el mes de enero. Entre enero y febrero firmaremos los convenios que van a definir en qué se pueden gastar los recursos, cómo y qué cantidad.